¿Qué es el resentimiento? Es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo. Enojarnos podemos enojar todos. La ira no deja de ser un sentimiento noble. De otro modo, las Escrituras no dirían: airaos, pero no pequéis, que la ira no te lleve a pecar. Pero el enojo, vaya, que es noble, porque el enojo, como la risa, como la alegría, como la felicidad, como el llanto, permiten catalizar emociones. Uno puede enojarse contra el pecado, puede enojarse con el diablo, puede enojarse contra la corrupción, contra los delitos de lesa humanidad, puede enojarse contra los politiqueros baratos cuando vemos que las cosas se hacen mal, o te puede enojar la desobediencia. El hecho que el Señor también dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea que el enojo puede que sea una emoción pasajera. Nos enojamos en el tránsito, nos enojamos en una sala de espera, nos enojamos cuando nos cargan la gasolina incorrecta o cuando la cargamos incorrectamente, nos enojamos cuando no nos alcanza el dinero, nos enojamos cuando la suegra dice que se quedará unos días más. Pero si ese enojo permanece, puede que se multiplique y entonces se transforme en resentimiento. Cuando es un resentimiento no notamos que está, puesto que no es un sentimiento que sale a flote, sino que se oculta debajo de la superficie y es imposible encontrarlo con algún detector, ni de metales, ni de oro, ni mucho menos un detector de pecado. Navega en las profundidades de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Entonces uno puede aparentar que está en paz, pero hay una furia de ira que está en el interior, que no se puede notar de manera fácil. Puede que demos la impresión de una figura serena, pero empieza a crecer ese sentimiento horrible, porque ahí está, escondido, reprimido, abriendo sus fauces subterráneas de veneno que tarde o temprano va a infectar al resto de las relaciones. Infecta. Es un efecto colateral. Cuando uno está resentido, todo lo que toca empieza a ensuciarse o a envenenarse. No nos damos cuenta, pero nos volvemos de alguna forma personas tóxicas. La toxina que uno libera cuando uno tiene resentimiento, cuando uno tiene dolor, a lo mejor es inherente a nosotros, ni nos damos cuenta que la estamos liberando. Pero nuestros hijos empiezan a tener el mismo nivel de vida, nuestros amigos empiezan a saber que hablar con nosotros siempre es quedar con un sabor agridulce. Hay gente que al hablar te deja un sabor agridulce. No es una persona que te amarga del todo, pero tampoco que te deja una sensación de bienestar. Son personas que a lo mejor te visitan, se van de la sala de tu casa y te queda una sensación, esa es la palabra, nada describe mejor que lo agridulce. Estás feliz porque tu amigo, tu pariente estuvo allí, pero a la vez te queda una sensación de carga. Puede pasar con tus propios padres, puede pasar con alguno de tus hijos, que viene y te queda una sensación extraña, y no es porque no se te pueden contar los problemas. A mí me pueden contar un montón de problemas, pero cuando esos problemas vienen revestidos de resentimiento, uno puede notar un dolor que deja una toxina en la atmósfera, en el ambiente. Oí por allí una historia que en los tiempos donde la rabia no se podía curar, un hombre fue mordido justamente por un can, por un perro rabioso. Entonces los exámenes confirmaron que el hombre habría contraído rabia y no había cura para la rabia. Entonces le dijo el médico: mire, caballero, lamento decirle que usted ha contraído rabia y que mi sugerencia es que ponga sus cosas en orden lo más rápido posible. El hombre dice: no me puede desahuciar de manera tal. Y el médico dice: lo siento, pero tampoco sería una falacia que le dijera que se va a curar. Así que por favor ponga sus cosas en orden. Y el hombre de manera inmediata pide un bolígrafo y un papel y empieza a escribir frenéticamente. El médico, suponiendo que el paciente necesita su espacio, lo deja. Al rato regresa y dice:
Me agrada que empezó a escribir porque veo que empezó a trabajar en su testamento. Y el caballero dice, no, es la lista de personas que tengo planeado morder antes de morir. Entonces los resentidos son aquellos que fueron mordidos alguna vez y canalizan su energía mordiendo a otros. Y los transforma en personas permanentemente enojadas. En un enojo que no se va cuando se pone el sol, sino que permanece. Vino como un visitante, luego se quedó como un intruso y hoy es un huésped permanente, el enojo. Son los que se enojan por todo, por cualquier cosa. Por el calor, por el frío, por la montaña, por la nieve, por los autos, si hay tránsito, si no hay tránsito, todo. Porque todo lo que se le viene a su mano para hacer o se le pone enfrente termina siendo la gota que rebasa un vaso que ya viene lleno. Termina siendo el efecto residual de otras situaciones del pasado. Y dicen los médicos, porque yo siempre trato de asesorarme de no predicar algo que nada más tenga un contenido espiritual y que digan, bueno, eso es porque tú lo crees. Si bien vivimos por fe, y esto se trata de un mensaje espiritual, a mí me gusta cuando además lo espiritual está respaldado por los científicos, porque por un lado o por el otro tienes que terminar creyéndolo. Así que yo me pongo a ver por qué gente vive profundamente enojada y qué significa eso en su físico. Y entonces hablan de que cuando alguien vive con un enojo permanente, graba profundas líneas en sus rostros, que no son las arrugas de un buen vivir, son líneas de ceño fruncido. Cuando te ríes mucho, se te hacen acá, marcas acá como el Joker. Cuando te enojas mucho, se te hacen un montón de líneas acá. Y la trompa te sale como pato, como Lucas. Cuando te enojas. Y entonces dicen las personas que estudian estos comportamientos, el resentimiento hace que los rasgos se endurezcan. ¿Saben lo que son rasgos duros? Endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el correr del tiempo. Eventualmente todos envejecemos. El tema es cómo uno envejece. Los rasgos blandos son los rasgos que tiene un niño. Cuando uno conserva los rasgos blandos, aunque tenga 50, 60, 80 años, tiene una cara de paz, una cara angelada, una cara donde el resentimiento no hizo un habitáculo. Cuando los rasgos se endurecen, son esas personas que aunque tengan 25 años, tú no sabes por qué. Sí tiene 25, pero aparenta tener 50. Porque sus rasgos se endurecieron, su ceño se frunció. Y eso tiene que ver con la manera en que el cuerpo cataliza el resentimiento, la falta de perdón. Por otra parte, dicen los médicos que la falta de perdón o el resentimiento encorva los hombros, encorva la postura corporal cambia porque uno lleva un peso espiritual. Ellos le dicen un peso anímico, pero es un peso espiritual. De manera que uno se encorva, en vez de estar paradito derecho, uno tiende a encorvarse. Van a ver que la gente resentida cada vez se hace más chiquita. Cuando yo doy estos síntomas, o los muestro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿quién quiere tener un estilo de vida así? ¿Quién quiere vivir encorvado, con los rasgos duros, con el ceño fruncido? Nadie. ¿Quién elegiría vivir ese estilo de vida? Nadie. Sin embargo, el resentimiento entra a veces sin nuestro consentimiento y después nos acostumbramos a vivir con él. Si vas a buscar en la Biblia la palabra resentimiento, no está, no aparece en las concordancias. Es un término relativamente moderno, acuñado hace 2 siglos atrás. Porque cuando uno está resentido, sin querer, transmite esa atmósfera de resentimiento a los hijos y a los nietos, y si Dios lo permite, a los bisnietos.
Los hijos son los mudos testigos que nos ven cómo hablamos con resentimiento, ya no solo de hombres de Dios, cómo hablamos de resentimiento de nuestros padres, de cómo me criaron, la forma que ya no lo contamos como una experiencia didáctica, sino con dolor. Y ellos heredan, recuérdense que más que heredan son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que uno le deja a alguien, pero la impartición es lo que uno deja en alguien. Y esa impartición que le damos a los hijos a diario puede ser bendición o maldición. Cuando estén ante una disyuntiva de la vida, nuestros hijos van a decir: ¿cómo hacía el viejo en mi lugar? ¿Qué hacía mamá ante una situación igual? Y si mamá reaccionaba llena de dolor, de resentimiento, esa hija va a ser otra resentida. Va a tratar al esposo como vio que la madre trataba a su padre. El hijo va a tratar a su mujer como vio que su padre trataba a su madre y viceversa. Es una cosa que empieza a repetirse de generación en generación. Es el poder del entorno. Yo puedo reprender maldiciones generacionales y decir: se corta aquí aquello de que si los padres comieron las uvas agrias, los hijos no heredarán la dentera. Lo creo. Yo no creo que porque tuviste un abuelo borracho o un papá divorciado vas a seguir el patrón generacional, vas a tomar la posta generacional. Yo creo que no. Dios hace todas las cosas nuevas, pero no puedo cambiar el poder del entorno. El entorno es lo que se respira en tu familia, lo que se habla. Si en tu casa, por mucho, no creo que porque tu abuelo era alcohólico vas a ser alcohólico y tus hijos lo van a hacer. Pero si en tu casa cualquier festejo amerita tomarse un tequila, y si estás triste te tomas un tequila, y si estás alegre te tomas un tequila, y para que la Santa Cena no te caiga mal te tomas un tequila, y si pierdes las Chivas te tomas un tequila, y si gana la América te ganas un tequila. Se respira un ambiente de alcohol, un entorno donde para celebrar o para echar fuera las penas no está Dios, está el alcohol. Yo no puedo ir contra, no hay anacondia que te libere del poder del entorno. El resentimiento es igual. Cuando en las mesas familiares se empieza a hablar de todo mundo, cuando los hijos aprenden que después del servicio la comida es para hablar de todo lo que estuvo mal y qué hizo el ujier y por qué lo hizo el otro y por qué la otra se cortó el pelo y fíjate la que se puso y aquella que está fajada y la cosa que se piensa que y aquella gorda que le creció el trasero. Cuando todo eso lo hablas en la mesa, ese entorno genera críticos, genera gente que detesta la hipocresía, pero también detesta la iglesia. Lo generas. Es lo que David explícitamente hace con Salomón. Véngame. Quiero que vayas y le hagas tener una muerte indigna a Joab, porque yo me quiero ir tranquilo de que me vas a pagar. No me dan la fuerza para continuar con el resentimiento, así que te lo voy a heredar, te lo voy a impartir. Y el resentimiento es una criatura horrible, deformada, distorsiona la realidad. Nos mantiene encadenados al pasado. Junta un montón de ayeres y te perderás un montón de mañanas. ¿Quién quiere estar encadenado al pasado? Y yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón, porque estuve mucho de ese lado. Y escuché a muchos predicadores decir: tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor. Y a veces las historias son tan retorcidas. A veces lo que le ha pasado a la gente es tan doloroso que hasta gritar desde aquí, perdona y se acabó, suena una subestimación a lo que te pasó. Como diciendo, ¿qué importa que te violaron sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? Con el beneplácito de tu mamá que sabiendo no hacía nada. Bueno, es un detallito. Claro, la que le pasa dice, usted no sabe lo que está hablando. Como se ve que nunca le pasó, nunca le abusaron a un hijo mínimamente. Entonces yo respeto el dolor.
Yo entiendo que lo que te pudo haber pasado es una cosa espantosa que no quieres recordar. Ahora, justamente por eso, ¿mereces anclar tu vida a esos años oscuros? ¿Quién se merece eso? ¿Mereces que tu vida sea un parteaguas desde lo que te pasó en adelante y que a partir de ahí nunca más vuelvas a ser feliz? Por mucho que odies a ese abusador, a ese ex esposo, a ese ex jefe, a los padres que te abandonaron, al padrastro, por mucho que tengas resentimiento, ¿mereces vivir anclado en el pasado? Nadie lo merece. Ni tú ni yo nos merecemos eso. Porque tarde o temprano, ojalá la amargura quedara en nosotros. Pero tarde o temprano la empezamos a impartir sin darnos cuenta. La amargura y el resentimiento se describen a través de muchas palabras ilustrativas, pero la más perdurable es la que encontramos en Hebreos 12:15. El escritor a los hebreos dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pregunto lo que pregunté esta mañana: ¿habrá alguien aquí que ose decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que diga, no, es que yo vivo puro, la verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí, porque yo soy tan santo e impoluto? ¿Habrá alguien que diga, yo no peco, hoy no pequé, mis pensamientos son puros? Yo creo que todos necesitamos un regaderazo de gracia a diario. Todos, nos incluye a todo mundo. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el escritor a los hebreos, que dice: no sea que alguno no alcance la gracia, no sea que alguno no sea perdonado. Y uno dice, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que no tiene perdón? Bueno, dormirse en un sermón de Dante podría no tener perdón. No, dice que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y sean muchos contaminados. Para que una raíz de amargura brote, la amargura tiene que estar subterránea, si no, no brota. Para que algo brote tiene que estar abajo sembrado. Y si dice que la amargura brota, es porque la amargura está debajo. En algún momento la semilla del rencor cayó en esa tierra. Si no, ¿cómo va a brotar rabanitos o tomates? ¿Cómo va a brotar brócoli si nunca sembraste brócoli? Y dice, no sea que les brote una semilla, una raíz de amargura y los estorbe. Imagínate que te pierdes la gracia de Dios porque tú no das gracia. Me hiela la sangre pensar que porque yo no puedo perdonar, Dios tampoco me perdone a mí. Y el Señor, por si a alguien le queda duda, dice, sí, con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma vara. Es bíblico. Los que piden justicia para el otro y misericordia para sí. No, si pides justicia para el otro, tú no quieres justicia para ti. No te agradará que Dios te opere y te mire con justicia. Tú no quieres justicia. Yo no quiero justicia. Jamás le diría al Señor, haz justicia conmigo, porque desaparezco. Yo necesito misericordia. Y Dios dice, ok, dala. Lo que siembras cosecha, da gracia, recibes gracia. Y dice el escritor de los hebreos, te va a estorbar y van a ser muchos contaminados. Sí, el resentimiento contra tu ex cónyuge va a empañar tus relaciones, se va a extender a tus hijos y lo peor, como esto asfixia todo lo que toca, va a arruinar tu relación con Dios. ¿Qué vale? ¿Qué amargura vale la relación con Dios? Que sientas un cielo de bronce, que Dios no te oiga, porque tú no puedes perdonar. E insisto, no subestimo tu dolor.
Yo te entiendo. Ahí cada uno de acá tiene una historia triste para contar. Cada uno podría hacernos llorar si le diéramos un micrófono y 10, 15 minutos para que nos cuente la peor versión, la noche más oscura de su alma. Todos podemos hacer llorar al resto, porque no hay acá nadie que haya nacido y ha sido criado en un lecho de rosas. Así que insisto, no subestimo tu dolor. Lo que digo, no merece la pena que tú te pierdas la gracia de Dios por ese rencor. Acuérdense que todos tenemos cierta dosis de energía para cada día. Y esa energía bien administrada, llegas con mucha energía a la cama, al final del día, cansado, exhausto, pero hiciste un montón de cosas. Si estás con resentimiento, yo te aseguro, te levantas a las 7, a las 6, 11 de la mañana, no te da mal cuerpo. A las 11 de la mañana se te parte la cabeza, lo que sueñas es, te arrastras todo el día hasta llegar a la cama. Si lo ves semanalmente, el lunes empiezas con energía, el martes ya no tienes más y no sabes ni cómo llegaste el viernes. ¿Qué te drena esa energía? Los problemas. Problemas tenemos todos. No eres ni el primero ni el último que puede tener un problema matrimonial, problema con los hijos, problema con falta de dinero. Bienvenido a la vida real. El tema es la actitud que tomes ante los problemas. No significa que los ignores, significa de que no se te hagan raíces de amargura. Enójate y deja ir el enojo antes que se ponga el sol. Porque hay un momento que tú tienes la amargura y hay otro momento que la amargura te tiene a ti. Ya no es algo que tienes, es algo que te tiene a ti. Y ese es un costo emocional que tú no puedes pagar. Tú tienes cierto presupuesto emocional que se te asignó, no lo dilapides. Se te da un presupuesto y no está en tu presupuesto ofenderte. Porque es un gasto que te deja en rojo. No gastes en ofenderte. Porque te roba lo mejor que tiene. No está en tu presupuesto emocional el poder ofenderte. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hago para extirpar esto? Bueno, yo te voy a dar la solución, por lo menos lo que el Señor me decía ayer cuando me mostraba que los iba a traer y que tenía que darles este mensaje. Número 1, quiero que pienses, porque yo lo he hecho muchas veces, ¿por qué guardamos resentimiento? Los médicos creen que el resentimiento le da a las personas un sentido de superioridad sobre aquellos a quienes odian. Porque seguir pensando en el error que el otro te hizo te hace sentir un poco superior. Como decía el Señor de aquel que oraba y se golpeaba el pecho y decía, Señor, qué bueno que no soy como estos. Te da un espíritu de superioridad. Ridícula, mentirosa, pero es un espíritu de superioridad. Es una manera insana de ubicarse un poco más alto en la jerarquía de la cadena alimenticia humana. Bueno, sí, está bien, me hizo eso malo, pero yo soy bueno. Yo soy bueno, no le guardo rencor. Y no sale de la boca. El resentimiento te ubica en el asiento del juez y te da un martillo. Y produce un placer neurótico y un orgullo espiritual. Te cuento lo que me hizo. Siéntate, te voy a contar desde el principio. Cuando te cuente lo vas a querer matar igual que yo. O sea, lo pones en papel de acusado y tú te pones en papel de víctima. El muchacho o muchacha de la película. Entonces yo siempre invito a pensar, a ver, ¿por qué le tienes resentimiento? Y generalmente las personas con estima dañada son las más propensas a resentirse, porque entonces equilibran su baja estima odiando a alguien. Se ponen en papel de bueno, para que haya un Spider-Man tiene que haber un, ¿cómo se llama el otro? Un duende verde. Para que haya un Batman tiene que haber un Joker. Entonces necesitamos un némesis. Necesitamos un enemigo en alguna parte para decir, bueno, yo soy mejor. Yo soy más bueno. Si no pasamos a ser nosotros los villanos, Dios nos libre.
Siempre estamos buscando a alguien que sea más odioso que nosotros. Entonces nos ubica en una postura, en una jerarquía superior. Así que yo siempre le invito a las personas con resentimiento, vamos a pensar. Y luego le digo, escríbelo, porque a veces lo he hecho. Uno de los mejores dones que Dios nos ha dado es el talento de operar una lapicera sobre el papel. Entonces yo le digo, a ver, escribe lo que te hizo. Usted dice, no, es que yo sé lo que me hizo, no necesito escribirlo. Pero yo le digo, escríbelo, porque es increíble cuando uno lo escribe, como cuando uno quiere poner esos sentimientos ante la vista, uno se sorprende, no sabe qué poner. Cuando uno los tiene que escribir. Hay familias que están peleadas por años y ya no se acuerdan por qué. Porque los antagonistas, los que se pelearon, están muertos. Resulta que la abuela Ana, la abuela materna, se peleó con los de la otra esquina y las dos familias se odian como los Montesco y los Capuleto de la obra de Shakespeare y no saben por qué. No, es que una vez la abuela le fue a pedir un poco de aceite y el condenado no le prestó y hasta los nietos se odian por un poco de aceite. A veces familias enteras están disasociadas completamente por problemas que viajan, navegan en los canales subterráneos de la sangre, impartidos, y no sabemos por qué. Cuando uno le dice a esos hijos, anótalo en un papel, les parece una ridiculez cuando exterioriza los sentimientos y se da cuenta que no vale en absoluto la energía emocional que están gastando. Cuando uno los escribe son sentimientos vagos, amorfos, que dices, bueno, a ver, es que, porque hay cosas graves, un abuso, una violación, una infidelidad, pero después hay lo que yo llamo sensaciones. Yo decía en el servicio anterior que en esta iglesia los líderes, los pastores, a la hora de aconsejar siempre decimos, no me hables de sensaciones. Yo estoy harto, me crié en una iglesia donde todo era sensaciones. Pedían una entrevista pastoral, es que siento que no me aman. Siento que cuando entro dejan de hablar lo que están hablando, así que siento como que hablan de mí. Entonces uno le dice, bueno, a ver, ¿tienes pruebas? Bueno, no, pruebas como pruebas no, pero siento. A veces viene gente y dice, yo siento que tal matrimonio está mal. Lo siento cuando los veo, lo siento y lo siento. ¿Y qué estuviste en la habitación? ¿Te contaron? No, pero siento. El otro día vi detalles, cosas que siento y me preocupan. Imagínense si la iglesia multitudinaria se manejara por sensaciones. Entonces yo suelo decir, a ver, si tuvieras que llevar esto ante un juez que te dice, a ver, acá tenemos 15 minutos para tratar su caso. No me venga con sensaciones, véngame con pruebas, con testigos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no, pero yo vi que movía los labios y parecía que dijo mi nombre. Sensaciones. La mayoría de los resentimientos vienen por sensaciones. Por cosas que no tienen asidero. Entonces cuando uno las escribe se da cuenta, no tengo pruebas, me estoy preocupando sin asidero, sin tener de qué. Es como el niño que está asustado en la oscuridad en la película Monster Inc., la primera, donde el niño ve la manga de un saco, de una chaqueta y cree que es un monstruo. Cuando enciende la luz el padre se da cuenta que es una chaqueta. Y lo mismo pasa cuando traes tu amargura de la oscuridad hacia la luz. A ver, ¿por qué estoy amargado? Te das cuenta que son tonterías, son sensaciones. Hay remordimientos de años porque alguien te dijo no a una invitación a cenar. No lo invito nunca más en la perra vida.
En la perra vida, no a la perra, no. A la perra en la perra vida. No le invito más. ¡Se acabó! Me cerré. Y cuando yo me cierro, me cierro. Y por ahí el otro no tenía ganas de ir a comer. Y se arman unos problemas. Unos resentimientos. Ni les cuento cuando en nuestra iglesia un muchacho se ponía de novio con una muchacha y no llegaban al casamiento. No se casaban, estaban de novios, se dan cuenta que eran incompatibles, que no se llevaban, que les pareció que se gustaban, pero después que no. Gloria a Dios que antes de casarse se dieron cuenta. Pero ya eran dos familias enfrentadas. Con mi niña no van a jugar. Y ya se iba una familia dividida y la otra no. Si van ellos, yo no voy. Si el pastor no los echa, nosotros no nos congregamos más. Esas sensaciones, ridiculeces, que hoy uno en perspectiva dice, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad alguien quiere que su hijo se case con quien no ama o su hija con quien no ama para que no haya problema, para que nos podamos sentar juntos en la misma iglesia? ¿De verdad? ¿Cómo uno entra en esos rieles de necedad por sensaciones? Pues yo digo, escríbelo, a ver, escríbelo, tráelo a la luz. ¿Por qué detestas? ¿Qué te dijo? Hay personas que detestan a hombre de Dios porque vio un videíto de YouTube. No, yo vi el video y... Lo conoces personalmente, te tomaste un café, pesaste su corazón, su espíritu. ¿Quién resiste el análisis de un video si una cámara te siguiera las 24 horas? Y editaran video de lo que dices. Y hay gente que odia con un odio visceral a personas porque vio un videíto y leí un estudio bíblico que hicieron en contra del fulano. Es increíble. Porque nada merece tu odio ni tu resentimiento si mínimamente no tuviste una confrontación seria, algo que está irremediablemente roto, que no se puede resolver, que no hay posibilidad de perdón. Por eso digo, piénsalo, luego escríbelo. El tercer consejo, no tengo base bíblica para esto, pero es terapéutico, resulta, porque yo creo que no hay solución psicológica a los problemas espirituales. Pero eso siempre digo, cuando un día estás muy enojado por algo, nada mejor para las emociones fuerte, para quitar el filo del enojo reciente, nada mejor que una válvula de escape como el caminar. ¿Ustedes dirán caminar? Sí. Salir de tu entorno. Cuando estás viendo que hay resentimiento, que se está gestando, sal a caminar. Si tienes cuentas con recursos, vete a pasear más lejos. Si tienes un automóvil, sube al auto y vete a dar vueltas sin sentido. Ustedes dirán, ¿de dónde sacaste eso? Abraham está metido en la tienda diciendo, no puedo tener hijo, estoy mal, estoy deprimido. Y Dios le dice, sal de la tienda, fuera. ¿Por qué Dios no le habla dentro de la tienda? Sal de la tienda y cuenta las estrellas y las puedes contar. Bueno, así, cabezón, serán tus hijos. Pero Abraham está en la lona, ve lona arriba, ve lona acá, está en la lona, está nocao y no ve nada. Dios le dice a Elías, vamos, vístete, cíñete, sal de la cueva, que largo camino te resta. Mi consejo cuando hay resentimiento, no te quedes hecho un ovillito tirado en el sillón mirando la Casa de Papel, porque no te resuelve nada. No resuelve eso las cosas. Cuando ves que hay un sentimiento que está creciendo, tienes que salir, despejar la mente. Háblame, Señor. Cantar, mirar los árboles, no sé, parece una bobería, pero es algo que el Señor le pedía a sus profetas. Muévete, sal, quiero hablar contigo. Corre, transpira esas emociones. Que vaya saliendo el rencor así mientras caminas. Después de 20 minutos quemas grasa, después de media hora quemas rencor.
Y luego háblalo. No importa qué tesis hayas escrito, cuántas hojas te llevó a escribir el rencor, el Señor no se duerme, el Señor no se aburre. Ve y háblalo con el Señor. Si estás furioso, si tienes remordimiento, cualquier emoción, tráele a Dios. De igual modo, es imposible escondérselas ante Él. ¿De dónde sacamos esa tontería que hay que higienizarse antes de presentarse ante el Señor? ¿De dónde sacamos la bobería que no me puedo presentar al Señor sin antes pedirle perdón? Ve y dile, así soy. Soy el hijo pródigo y vengo y huelo a marrano, huelo a puerco. Si vienes del chiquero, ¿a qué vas a oler? ¿A perfume francés? Señor, aquí estoy, oliendo a puerco. Recuerden que el abrazo que el padre le da al hijo pródigo se lo da cuando todavía huele a puerco, después lo manda a bañar. No dijo, primero te bañas, no te acercas a... No le dijo eso, le dio un abrazo con olor a puerco y después lo mandó a bañar. El Señor te va a limpiar, pero te va a dar un abrazo como estés. Entonces ve ante Él y dile, Señor, aquí estoy oliendo a chiquero, a estiércol de resentimiento. ¿Me ayudas o me ayudas? Porque soy tu hijo y tú me dijiste que vas a ser fiel y me vas a ayudar. ¿Lo crees? 2 misioneros atravesaban las junglas de Birmania. Un nativo, misionero nativo y uno que era novato. Y de pronto se meten en un lago hasta el cuello, un lago muy sucio. Y cuando salen del otro lado, uno de ellos, el novato, estaba repleto de sanguijuelas. Esos gusanos que se pegan y se meten en la piel. Tenía todo el torso, los brazos, las piernas, y se las empezó a arrancar. Y le dice el misionero, no. Si usted se las arranca repentinamente, parte del gusano, del insecto va a quedar allí y se le va a infectar. Y si, ¿qué puedo hacer? Desesperado, imagínense, lleno de sanguijuelas. Dice, usted tiene que ir rápido a la aldea conmigo y meterse en un baño de bálsamo, en un baño de aceite. Y allí las sanguijuelas rápido quitan sus garfios y usted va a quedar libre. El resentimiento es una sanguijuela que se mete en tu corazón y no puedes tironear. Tiene garfios en tu vida. Por eso necesitas sumergirte en el bálsamo de la gracia de Dios. Decirle, Señor, mira, estoy lleno de sanguijuelas. Te tiras así, le, Señor, me ayuda para ser libre, para ser sano. Y cuando la gracia, cuando el aceite te perdona, entonces tú puedes perdonar. Pero si nunca te dejas perdonar, tú vas a operar bajo la ley estricta del libro mayor. Vas a ser un contador, un contable. ¿Me hizo este? Ah, aquel. Oh, me ofendió. Oh, la está apoyando a esa loca. Ah, y vas anotando. Por último, yo digo, déjalo ir, déjalo ir. Acuérdate de olvidar. Diga conmigo, me acuerdo de olvidar. Entonces, sé un olvidadizo generoso, minucioso. No seamos una rata guardadora, acumuladora. Uno se vuelve literalmente, quiero que la frase se nos pegue, porque a mí me duele cuando me dicen, no seas una rata acumuladora. La rata suele poner cosas en sus madrigueras y acumulan y acumulan y acumulan. Y uno tiene que aprender a desechar. A no guardar, a tener una amnesia selectiva, a decir, me voy a acordar de olvidarme. Una amnesia selectiva. A ver esto, al trash, a la basura. A ver esto, como cuando limpiamos el escritorio de la computadora, como cuando limpiamos el celular, cuando sacamos las cookies de sitios donde navegamos que nos ocupan espacio y nos quitan gigas de memoria. Decir, a ver esto, lo que me hicieron en 1982, ya está. El partido que Argentina le ganó a México ya está. Yo sé que es una amargura difícil de las sanguijuelas muy arraigada, pero ya está. Hay que dejarlo ir.
No podemos estar sumando lo que nos pasó, más lo del 94, más lo del 2002, más lo del 2003. Hay que tener una amnesia selectiva y decir, yo es un presupuesto que no estoy dispuesto a pagar. Porque si estás enojado con alguien, lo cargas en tu espalda. Si te enojas conmigo, me llevas en la espalda toda la semana. Y si a la vez te enojas con tu suegra, vamos los dos. No me hagas eso. Es tu suegra, no la mía. No me pongas en tu espalda con ella. Viaja liviano y disfrutarás del viaje, porque aparte es la única manera de viajar que tenemos. Se supone que esta es la marca registrada de los hijos de Dios, que pagamos bien por mal, que bendecimos a los que nos maldicen. Se supone que esa es la manera, no hay otra. Miren, yo les voy a regalar esta historia. Antes de culminar, se la regalé en el primer servicio también a los que estuvieron temprano. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, pero también echa fuera muchas otras cosas. Entre las cosas que echa es el resentimiento, lo echa fuera. Pero yo alguna vez oí una historia en que el amor y el resentimiento compartieron un cuarto, en una sala de hospital. En la sala de hospital había dos caballeros enfermos, uno de los riñones y otro de los pulmones. Debido a la condición de ambos, no podían tener un televisor, puesto que habían prescripto paz absoluta para la pronta recuperación de los dos. Entonces, en la habitación había una cama de un caballero que daba a la puerta interna del hospital y otra cama que daba al ventanal, a una ventana. Ambos estaban postrados. Uno de ellos, quien sufría de los pulmones, se daba el lujo, promediando 1 o 2 de la tarde, de sentarse en la cama, erguirse un poco y mirar por el ventanal. ¿Qué ves?, le decía quien estaba al lado de la puerta. Y el que estaba al lado del ventanal le empezaba a contar cosas como: bueno, son las 2 de la tarde y veo a la pareja de siempre que llegan al banco de la plaza. No me digas que esto da a una plaza. Oh, sí, una plaza maravillosa donde hay una banca que se presta para los enamorados y enfrente un lago con cisnes. No sabía que había cisnes por esta zona. No los hay. Pero cuando hay un lago tan acogedor, los cisnes hacen un sitio permanente para ellos. Y patos. ¿Qué más? Deberías ver los niños que llegan promediando las 3:15 de la tarde cuando salen de su colegio y empiezan a corretear. Y también las vecinas que cuentan los chismes del día. Algunas señoras son muy bonitas, por cierto. Y cuéntame más, si cada día quien miraba la ventana le contaba a quien estaba del lado de la puerta el mundo que se abría detrás de las cortinas. Pero una semillita de enojo entró en el que estaba del lado de la puerta, porque en cierto momento pensó, luego de varios días: ¿y por qué no me tocó a mí del lado de la ventana? ¿Y por qué tengo que imaginarme con ojos imaginarios, valga la redundancia, lo que él ve con ojos reales? Y anidó ese enojo mucho más allá de cuando se puso el sol, de manera que subterráneamente le quedó una semilla de amargura que, como todo cáncer, empezó a crecer. Con el pasar de las semanas, ni quería escuchar al amigo que le relataba lo que había por las ventanas, porque maldecía que él no había gozado la suerte de estar él contemplando aquello que se veía detrás de las cortinas. Su enojo hizo que tuviera un bajón anímico y los médicos notan de que sorprendentemente empieza a empeorar, que sus niveles de toxinas crecen, su glucosa empieza a variar, no entienden tal desmejoría, pero está tan amargado porque no puede ver por la ventana que empieza a ponerse grave. Pero lo que sucede después es más sorprendente. Una de las noches, el compañero que suele estar al lado de la ventana tose sin parar, se ahoga, llegan los paramédicos, lo llevan a cuidados intensivos y nunca más vuelve.
falleció. No resistió, seguramente, a un virus intrahospitalario. Y ahora el caballero, que está al lado de la puerta, pide si es posible que a él lo trasladen a donde estaba su amigo o su ocasional compañero de cuarto, ya que no va a volver. Los enfermeros consideran que es un pedido noble, así que le cambian la cama y lo ponen del lado de la ventana. Y él inmediatamente, apenas se van los médicos, se reincorpora para ver él lo que apenas podía soñar a través de los ojos del amigo. Y descubre que en la ventana hay un gran paredón. No hay plaza, ni mucho menos cisnes, ni arroyos, ni parejas dándose arrumacos, ni niños correteando. Lo que en realidad le contaba el amigo era una ficción para alegrarle un poco su estadía al compañero. Lo que estaba haciendo era un favor para él, y él lo apagó con su rencor y con su resentimiento. Nunca olvido la historia, porque nos enseña que lo mejor de esta vida suele ser gratis y no hay razón para estar resentido. Las mejores cosas todavía no te las han cobrado: el respirar, el vivir, el contemplar. Y a veces, por mirar la estatua de alguien más, en lugar de ser un campeón y volver a competir, nos volvemos en un cincelador barato. Nos transformamos en simplemente el que raspa la fortuna ajena. Y no vale la pena. La vida es demasiado hermosa, demasiado bonita, haya tocado lo que nos haya tocado, para que el rencor nos quite la felicidad. Vamos. El doctor Don Colbert, que es un médico cristiano, él describe un ejemplo específico de eso. Él suele escribir sobre estas cosas y cómo el cuerpo interpreta las emociones tóxicas como el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Él dice que cuando la falta de perdón es constante, el estrés del cuerpo aumenta y el sistema inmune del ser humano se pone en sobremarcha, o sea, se altera. ¿Qué es el sistema inmune? Lo que ataca las bacterias, lo que ataca los hongos, los virus del cuerpo. Pero cuando el sistema inmune está bajo mucho estrés, todo tu cuerpo está bajo mucho estrés, empieza a atacar las células sanas, lo cual produce enfermedades de autoinmunes inflamatorias, artritis, lupus. Y entonces él cuenta una mujer de mediana edad que llega toda medio encorvada con la esperanza de encontrar alivio a un leve dolor que ella le asignaba la artritis. Y Colbert le dice: mire, le voy a prescribir un antiinflamatorio y luego la voy a enviar a hacer un análisis de sangre a ver si es algo más grave. Efectivamente era más grave, tenía artritis reumatoidea, o sea, una artritis que empieza a avanzar sin piedad y termina por deformarle todo el cuerpo. Obviamente la remitieron a un reumatólogo para un tratamiento, pero el médico no se quedó ahí. Dice: es raro que una mujer tan joven sufra de esto, ni siquiera hay antecedentes en su código genético, así que la envía a llamar de vuelta y le dice qué le preocupa, si había alguna situación estresante además de lo que le estaba aconteciendo en sus huesos. Y ella dice: mire, yo no termino de salir de un divorcio muy doloroso. Don Colbert lo relata así, dice: cuando mencionó el nombre del ex marido, el semblante tierno cambió dramáticamente, fue Hulk. Su rostro se retorció en un gruñido y con profunda voz baja, casi susurrante, le dijo: odio a mi marido, a mi ex, y le deseo la muerte. Le decía el doctor: no desee eso a nadie. Oh, sí, pero no quiero que tenga la fortuna de morir de un infarto o de un accidente o que pierda la conciencia con un derrame cerebral. Yo quiero que quede cuadripléjico y que lo sienta. Quiero que sufra una muerte lenta y dolorosa por lo que me ha hecho sufrir. Y luego le contó una historia que tampoco vamos a subestimar.
El hombre le hizo unas cuantas canalladas, pero Colbert diría, nunca había visto a una paciente joven con tanto resentimiento. Y tenía muchas razones para estar amargada, pero las razones no generan amargura ni generan enfermedad. Lo que generan la amargura y la enfermedad es la actitud con la que asignes esas razones, la actitud con la que reacciones a esas razones. La actitud, la manera en que tú te paras ante lo que te hicieron, te termina enfermando. Es como tomarte el veneno y esperar que se muera el otro. Te termina enfermando. Arriesgamos no solamente nuestra salud espiritual, sino también la física. Es peor que la metástasis, que el cáncer, que la leucemia. Porque el cáncer, prevenido a tiempo o diagnosticado a tiempo, hay muchas posibilidades de curarse. No así sucede con el resentimiento y la amargura que echa raíces profundas. La metástasis de la falta de perdón echa raíces tan a raudales, se extiende a raudales y echa raíces tan hondas que no nos damos cuenta hasta que brota la raíz de amargura, hasta que brota la semilla, y ahí te arruina la relación con Dios y con los que te rodean. Empieza a tener el resentimiento vida propia, empieza a nutrirse de tu energía, de tu unción. Dale un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. ¿Lo crees? Ponte de pie, ponte de pie. Entonces las personas descubren en lo que realmente creemos al ver cómo nos comportamos y qué hacemos. Entonces todo el mundo tiene un plan, pero Dios está buscando personas que conozcan su propósito. Y lo que hacemos, cómo tratamos a la gente, define quiénes somos. Conocer la Biblia es algo estupendo, pero mucha gente cambiaría una docena de estudios bíblicos por un corazón que sabe amar. ¿De qué nos sirve saber todo el Pentateuco y la homilética y la hermenéutica? Y somos unos maltratadores seriales. Maltratar al camarero, a quien nos sirve, por el hecho de que, ¿por qué? Maltratar, porque yo no logro entender eso, aunque haga mal su trabajo. En todo caso se lo decimos. Pero no puedo entender el que va por la vida de manera grosera y dice adorar a Dios. Entonces, el hombre, en este caso, que se sube a una plataforma, necesita ser el mismo junto a un chofer lento o junto a una señora que no orina. Si no podemos hacer eso, o dejamos de viajar o dejamos de predicar. Todavía, yo todavía no amo a Dios con todo mi corazón, mi alma y mi mente como Él me lo pidió. Todavía me equivoco, insisto, mucho más de lo que quiero. A veces creo que sí, que lo estoy logrando, pero luego veo como a veces inconsciente o conscientemente trato a las personas diferentes a mí y me doy cuenta que me falta mucho. Lo que me alienta es que Jesús nunca tuvo problema con las personas que reconocían sus defectos. Él no toleraba a los que fingían. Eso me alienta, que yo no estoy fingiendo. Yo le digo, Señor, todavía me cuesta. Él no tolera a los que fingen. Él no toleraba la hipocresía. Una vez que nos damos cuenta quiénes somos, entonces Dios tiene a alguien con quien puede trabajar. Dios dice, yo puedo trabajar con Dante, porque reconoce quién es. Y no me veas así, es posible que yo no sea el pastor soñado. Pero tú tampoco eres el feligrés soñado que un pastor querría en la iglesia. No me vean como diciendo, ay, bajé del carro de fuego y mira lo que me encontré. El Señor le dijo a un tal Simón, mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. O sea que no podemos dar lo que creemos no haber recibido.
Y muchos creemos que tenemos que amar a la fuerza, pero el secreto de amar es recibir amor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, dice la Escritura, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien nunca ha visto? Esto resume todo. ¿Cómo voy a amar a Dios y adorar a Dios y maltrato a las muchachas o a los muchachos del bookstore? O al ujier, o al seguridad que trabaja, nos cuida a todos. No son mis guaruras, son la seguridad que están cuidando a nuestros niños, que nos cuidan a nosotros, que no entra un loquito a hacer un desmán. Y si yo maltrato al que me está ayudando en el estacionamiento, a los chicos de Welcome Team, ¿de verdad pensamos que alguien va a creer que amas y adoras a Dios? Y esto en todos los órdenes. Yo digo siempre, ¿no sería maravilloso que un pastor, cuando acusan a un pastor, a veces vemos en YouTube o en las noticias que acusan a un ministro, mira, si todas las organizaciones salieran a decir, te metes con uno de nosotros y te metes con todos. La mafia a veces tiene más código que nosotros. Tocas a uno y tocas a todos. ¿Se imaginan amar así? Sería fabuloso que a veces como se sacan comunicados para despegarse del leproso, para despegarse del que cayó y dicen no tenemos nada que ver con ese hombre, sacaran comunicado diciendo ok, se equivocó, está herido, pero es nuestro herido, somos familia y no lo vamos a dejar hasta que se recupere, es nuestro. Sería maravilloso. Estamos años luz de eso, ¿eh? Pero hay algo más respecto a esto que yo aprendí casi a los golpes, además de lo que me pasó esta semana. No sé si alguna vez fuiste a Chuck E. Cheese. Para los que son de otras partes del mundo, es una pizzería donde está lleno de juegos, te ganas boletos y que luego puedes cambiar por algún premio cerca de la puerta antes de irte. La gente se desespera por juntar esos boletos. He visto padres competitivos juntar bolsas y bolsas de boletos para luego enterarse que por 5.000 boletos se ganaron un moco de goma. Pensaron que se iban a hacer un Porsche, se llevan un moco de goma así y un lápiz. Cuando amamos a la gente difícil, nos puede pasar algo parecido. No se trata de amar, ok, me llegó el mensaje, voy a amar para acumular boletos. Porque si esa es nuestra motivación, no va a tener ningún valor cuando lo querramos cambiar en el mostrador divino. Nos van a dar un moco de goma. No va a tener ningún valor. Si amamos, solo hicimos lo que nos correspondía hacer. Pero a veces los que tenemos corazón de evangelistas y somos medio evangelásticos, nos gusta contabilizar boletos. Yo confieso también. Yo mismo he dicho muchas veces, estamos salvando a una generación de ugandeses. No, tenemos una escuela de 360 niños en un país de 44 millones. No estamos salvando Uganda. Estamos salvando a 360 chicos. Vaya, un alma vale. Pero a veces caemos en eso de decir, estamos salvando el mundo entero, el continente africano está conmovido. No, hay 44 millones que no saben que existimos. Entonces es muy noble lo que hacemos, pero a veces exageramos un poco porque buscamos validación. Somos contadores de boletos. Bueno, voy a amar a mi vecino para que Dios me ame más. Y esa no puede ser la motivación. Porque Dios quiere nuestro corazón, no nuestra ayuda. Y Jesús nunca va a ser el centro de nuestra vida si seguimos pensando que se trata de nosotros, de acumular boletos. Entonces, cuando vayamos al mostrador de Dios, lo último que vamos a querer hacer es cambiar nuestros boletos. Señor, yo amé, yo no soportaba al chino de al lado, pero una vez lo saludé, le pasé el perro. No es aguantar y hacer. Porque cuando vamos a presentar nuestro crédito, vamos a estar fregados. Yo una vez te conté que cuando estaba en el segundo año de la secundaria, high school, tenía un profesor muy cool que él decía, yo no voy a revisar si hacen la tarea o no. Eso va a quedar en sus conciencias. Yo quiero que ustedes hagan la tarea, porque se les va a grabar lo aprendido, pero yo no voy a revisar la tarea. Para mí era Disneyland. Lo que más odiaba era la tarea. Eso hacía que fuera mi clase favorita. Nunca hacía tarea, obvio.
A un chico le dice, no es necesario hacer la tarea, pero te recomiendo que la hagas. ¿Quién la va a hacer? Entonces, cuando nos dieron el primer reporte de calificaciones, yo tenía una C. Y me sorprendió. No merecía una C. Entonces fui derecho a mi profesor a presentarle mi caso. Le dije, seguro nos vamos a poner de acuerdo. Digo, profesor, ¿a qué se debe esta C que me puso? Dice, no sé, Goebbels, son muchos. Vamos a ver su cuaderno de calificaciones. Abrió el cuaderno de calificación y noté un montón de ceros en la columna de la tarea. Ni en mis pesadillas hubiese imaginado que estaba llevando la cuenta de la tarea que no presentaba. Y le dije, pues usted dijo que no hacía falta. Y dice, no hacía falta, pero la califico. Lo había subestimado el tipo. Dice, no lo voy a echar porque no me la trajo, pero se califica. Así que saca una calculadora y comienza a calcular el resto de las notas y dice, ¿sabe, Goebbels? Tienes toda la razón. Usted no merece una C en mi clase. Parece que se merece una F. ¿Quiere que arreglemos esto? Y de pronto la C me pareció muy justa. Es más, me pareció misericordiosa y llena de gracia. Volví a sentarme, cerré la jeta. Hasta la fecha no he vuelto a hablar del tema. Entonces, la próxima vez que querramos jactarnos de que yo amé a la señora que no orina, no se trata de nosotros. Tienes que repetir, no se trata de mí, no se trata de mí. Hagamos de esto nuestro himno, nuestra oración. Cuando amamos a las personas con una agenda, no es amor. Es solo un montón de boletos que no vamos a poder cambiar. En esto de amar al prójimo no es sobre nosotros, es sobre ellos. Lo hacemos porque ellos representan a Jesús. Y por cuanto lo hicimos por ellos, lo hicimos por Él. ¿Estamos de acuerdo? La famosa actriz Katharine Hepburn, creo que se pronuncia así, relató un incidente que marcó su niñez. Una vez dice, cuando yo era niña, dice ella, una famosa actriz de los 60, él dijo, mi padre y yo estábamos haciendo fila para comprar entradas para el circo y finalmente solo había una familia entre nosotros y la boletería. Esta familia, dice, me causó gran impresión porque había 8 niños, todos ellos menores de 12 años, 8. Y de la forma que estaban vestidos, se podría decir que no tenían mucho dinero, pero su ropa estaba limpia, muy limpia. Los niños eran muy bien educados, todos paraditos en fila de 2 en 2, tomados de las manos. Estaban emocionados por los payasos, los animales que veían esa noche. Y por su emoción, dice la actriz, podía yo percibir de que nunca habían estado en un circo. Y el padre miraba y disfrutaba viendo a su familia feliz. La señora de la taquilla le pregunta cuántos boletos quería y él responde con orgullo, quiero 8 entradas para niños y 2 para adultos. Y entonces la señora le dice el precio. Y el labio del hombre comenzó a temblar. Se acerca un poco más y preguntó, ¿cuánto dijo? La señora de la taquilla vuelve a repetir el precio. Y el hombre no tenía suficiente dinero. ¿Cómo se suponía que iba a girar y decirle a sus hijos que no tenía suficiente dinero para entrar al circo cuando ya estaban ahí, vestidos para entrar? Y viendo lo que estaba pasando, dice la actriz, mi papá metió la mano en su bolsillo, sacó un billete de $20 y lo dejó caer en el suelo. No éramos ricos, dice ella, en ningún sentido de la palabra. Mi padre se inclinó, tomó el billete de 20, tocó el hombro del caballero y dijo, señor, creo que se le cayó esto del bolsillo. El hombre de adelante entendió lo que estaba pasando y no estaba pidiendo una limosna, pero agradeció la ayuda en esa situación desesperada y desgarradora. Y dice, miró los ojos directos, puso sus ojos directos en los ojos de mi papá, tomó el billete, apretó las manos de mi papá, le cayó una lágrima y dijo, gracias, señor. No sabe lo que esto significa para mí y mi familia. Y dice la actriz, mi padre y yo volvimos a nuestro coche y condujimos a casa porque los $20 que regaló mi papá era lo que íbamos a usar para comprar nuestros boletos y comer esa noche. Estamos hablando de la década de 40 y tanto, cuando ella era una adolescente. Y dice, aunque no pudimos ver
el circo esa noche, ambos sentimos la alegría dentro nuestro que fue mayor que ver el circo. Ese día aprendí de mi papá el valor de amar al prójimo. Que el amor no tiene que ver con lo que uno espera conseguir, solo lo que esperas dar, lo que esperas bendecir, lo que esperas entregar. Eso es amor. Y posiblemente el refrán, dime con quién anda y te diré quién eres, es uno de los más repetidos del idioma español. Es un dicho que no es bíblico, aparece en la segunda parte del ingenioso Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y una de las acusaciones que siempre le lanzaban a Jesús era: eres amigo de pecadores, eres amigo de publicanos, te sientas con los que beben vino, con la gentuza, con los fulanos. Le decían, dime con quién andas y te diré quién eres. A los férreos defensores de la ley les escandalizaba que el Señor se sentara a comer con prostitutas de burdel, comerciantes de dudosa reputación, adúlteros, ladrones, fornicarios. Y yo siempre me pregunto con quién se sentaría Jesús hoy. Y me pregunto si el fariseo que todos llevamos dentro se escandalizaría al ver el Instagram de Jesús. ¿Y con quién se saca selfies? Porque seguro que el Mesías se rodearía nuevamente de pecadores. Y para ponerlo en términos actuales, se haría amigo de políticos corruptos. Estaría sentado con defensoras del aborto, portadoras del pañuelo verde. Comería con lesbianas, con parejas homosexuales. Estaría el Señor cenando y enfrente un muchacho fumándose un porro, tiene piercing en el labio, tatuajes por todo el cuerpo. Estaría el Señor desayunando con la chica que convive con su novio, con el ratero, con el hombre que ha sido condenado por maltratar a su mujer, con el pederasta, con el hombre que lleva 4 matrimonios rotos, con el skin racista que encuentra divertido dar palizas por la calle. Y nosotros nos escandalizaríamos. Es que los fariseos de ayer y hoy no entendemos, cuando nos ponemos en fariseos, de que el hecho de que Jesús busque la amistad con el pecador no implica que apruebe sus malas obras, sino que al contrario, quiere estar cerca de él precisamente para liberarlo de esas obras. Jesús nunca miraría la apariencia exterior de una persona como nosotros. Él no miraría si lleva mechas verdes, sin rotos, botas militares, minifalda o las uñas pintadas de negro. Él miraría su interior para descubrir que detrás de toda esa imagen dark hay un alma necesitada de redención, de cariño. Entonces cada uno hoy tenemos que analizar con quién nos juntamos la mayoría del tiempo. Si preferimos estar con santurrones o como Jesús, cada vez elegimos estar con los que están más alejados de Dios. En lo personal yo estoy aprendiendo a estar con cualquier tipo de gente sin necesidad de juzgarlas, ni por dentro ni por fuera. Me gusta que me conozcan por ser amigo de la gente rota, me gusta. Mi celular cada día se llena más de contactos de inconversos y cada vez bloqueo a más gente religiosa. Y me parece que puedo aprender muchísimo de la gente inconversa, de la gente que muchos prefieren evitar. Yo aprendo mucho. Dios quiera que los cristianos vamos a entender algún día, entendamos, que estar cerca del pecador no implica relativizar su pecado, aprobarlo, compartir, sino amarlo, para que Cristo lo redima. Y si no cambia rápido, como nos gustaría, o lo que es peor, si notamos que nunca cambia. Hay gente que no cambia nunca. Y somos amigos y no cambia nunca. Cada vez más borracho, cada vez más adúltero. Yo tengo amigos así. Parece no cambiar. Pero yo recuerdo que yo no soy el redentor de nadie. Yo no subí a la cruz por él. Lo único que Dios me va a reclamar, en un término egoísta, si se quiere, es si lo rechacé o lo amé. Lo demás, si se arrepiente un minuto antes del infarto, o mientras va camino a la ambulancia antes de morir, o si se arrepiente un mes antes, eso es un asunto de Dios.
No podemos decir yo amo, pero mejor que cambie. ¿Quiénes somos nosotros para poner plazos? Si hasta ahora el Señor no nos pone plazos. Me hubiese puesto plazos a mí. Yo no estoy predicando. Yo hubiese querido matar al chofer dopado y a la mujer que no orina. Y hubiese me dicho, o cambias o dejas de predicar. Y a propósito, yo sí creo que Dios usa la vieja frase del Cervantes. Ahora que lo pienso bien. Yo estoy seguro que Él nos mira y dice, dime con quién andas y yo te diré si eres oveja o cabra. El que tenga oídos, que oiga. Gente difícil no es el que tiene mal temperamento. Es aquel que de alguna forma, nos salpica, nos ensucia. Siempre en la base del que dirán, en la base de mirá con quién está. Entonces el gran desafío que tenemos es encontrar a alguien que creemos que está equivocado, alguien con el cual no estamos de acuerdo, alguien que esté, insisto, en las antípodas de lo que creemos y decidir amarlo de la forma en que queremos que Jesús nos ame. Ahora, convengamos que Jesús nunca dijo que esto va a ser fácil y tampoco nos aclaró quiénes son nuestros prójimos. Porque probablemente, si nos aclaraba quién era el prójimo y quién no, haríamos listas de las personas de quien no tenemos necesidad de amar. Bueno, la suegra no entra dentro de prójimo y no la amaríamos. Pero cada uno de nosotros está rodeado de prójimos. Están en todos los lugares a donde vamos, todos los lugares. Están limpiando nuestros parabrisas, están en los semáforos pidiendo dinero, asistiendo a la reunión de los padres del colegio. Conducen camiones, los buses, rastrillan las hojas de otoño, trafican droga, entregan el correo, no la misma persona. O sea, son héroes, prostitutas, pastores, pilotos, viven en las calles, diseñan nuestras autopistas, van a seminarios, viven en prisiones. Algunos nos gobiernan, los votamos, nos mienten, nos roban, los volvemos a votar. Están todos, en todo sitio donde miremos. Es una cosa que todos tenemos en común, que todos somos prójimos de alguien y que todo el resto son los prójimos nuestros. Y este ha sido el plan de Dios más sencillo pero brillante de toda la humanidad. Él creó todo un mundo de prójimos. Mirá todos los prójimos que hay acá. Nosotros le llamamos tierra, pero para Dios es un vecindario grande, una vecindad grande, lleno de prójimos. Para Dios es un barrio gigantesco, el planeta lleno de prójimos, de vecinos. Como dije una vez, cuando ese prójimo adquiere un nombre y un rostro, ya no es el chino de al lado, el indio de al lado, el hispano de al lado, el hueso colorado de al lado. Tiene un nombre y una cara, entonces todo cambia. Por eso tenemos que entender, insisto con esta idea, que cuando hablamos de pecado no hablamos de algo. Hablamos siempre de pecado, que hablamos de pecado, hablamos de alguien. El pecado no es algo etéreo, una hipérbole, es alguien que pecó. Entonces, a veces en ocasiones me han intentado meter en algún debate y me han preguntado cuál es o cuál va a ser en el futuro la postura de River con respecto a los gays, a los bisexuales, a los transgéneros, a estas minorías que ahora estaban infravaloradas y ahora están sobrevaluadas. Y dicen, ¿cuándo? O sobrevaloradas. ¿Cuál va a ser la postura de River para con ellos? Yo les cambio la pregunta y les digo, primero respóndeme, ¿cuál va a ser tu postura? Si es gay, si es homosexual, si esa lesbiana o ese transgénero es tu hijo o tu hija. Esto lo van a sacar de contexto seguro, lo van a ver después en TikTok y en otros sitios, diciendo, Dante está apoyando a ese movimiento. Lo que digo es, yo no estoy apoyando ni negando nada, lo que digo es, ¿cuál va a ser tu postura? Me hacen una pregunta, ¿cuál es la postura de la iglesia? Y yo respondo con otra pregunta, ¿cuál va a ser tu postura? Porque si no le pones un nombre y un rostro, nunca vas a poder amarlo, ni amarla. De otro modo, hablamos de la postura de la iglesia, como si la responsabilidad de amar fuera de las paredes.
¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Qué sé yo si la nena no piensa? ¿Cuál es la postura de la iglesia, de la denominación, de nuestra interpretación de la doctrina? Y otra vez, ¿cuál va a ser la postura de la iglesia, me dicen a mí, con los divorciados? ¿Cuál es la postura de la iglesia con las que abortan? Y yo siempre respondo, vamos a resolverlo así, ¿cuál va a ser tu postura si ese divorciado es tu hijo o eres tú mismo? Y si la que aborta es tu propia hija. Si me dices, la pongo de patitas a la calle y no la veo nunca más en la vida, porque es una loca y no merece llevar mi apellido, esa es tu postura y creo poder entender cuál también va a ser tu postura dentro de la iglesia. Pero si tú dices, no, es que mi hijo es mi hijo, haga lo que haga, eso empieza a clarificar las cosas de que no hablamos de algo, hablamos de alguien. Entonces no le podemos quitar la cara al paciente para quedarnos solo con la patología. No es el cáncer, es un enfermo de cáncer. ¿Hace sentido lo que trato de decir? Porque esa es la manera de decir el pecado, una manera de no involucrarnos. Entonces intentamos saber la postura de la iglesia para lidiar con los síntomas, pero no queremos ensuciarnos con el problema. En primer lugar, lo que yo decía durante la pandemia, dijimos, todos o nadie, no vamos a dejar ningún anciano afuera, ningún niño afuera, aún con el gobernador decía, los demás de edad de riesgo no entran, los niños no entran, sepárense, dijimos, o todos o nadie. Y creo que esto no es solo para épocas de pandemia, el Señor ama a todos o nadie y Él se ocupa de cambiarlos, de transformarlos, ¿sí o no? No me importa que nos llamen liberales o demasiado amplios. Dios conoce el nombre de cada uno de esos prójimos. Dios conoce cada uno de los rostros. Pero nosotros solemos tener la doble moral. Porque no nos importa tanto el pecado, sino quién pecó. Como si fuera que el que pecó es importante, el pecado es peor. No. Ahí es cuando si es un ajeno lo liquidamos, a menos que sea nuestra familia. Por años yo me crié en iglesias que se oponían al divorcio, hasta que un día se divorció la hija del pastor. O el propio pastor. Y no sabían qué decir. Ciertos pastores decían, si usted no puede gobernar su casa, no puede servir a Dios. Si usted no sabe gobernar su casa, ni pretenda tocar las cosas santas, hasta que los propios hijos del pastor dejaron de congregarse. ¿Y qué hacía el pastor? ¿Renunciaba? No, decía, bueno, mi hijo tiene otro llamado. Cuando le ponemos una cara al pecador, todo cambia. Es fácil hablar del pecado sin pensar en el pecador. Entonces, si somos seguidores de Cristo, fuimos reclutados en primera instancia para ser un ejército de compasión, de amar. No podemos decir que lo único que la iglesia puede ofrecer es vamos a estar orando. Yo me crié en congregaciones donde te decían vamos a estar orando, estoy muerto de hambre, vamos a estar orando. Me están echando de mi casa, vamos a estar orando. Me estoy divorciando, vamos a estar orando. Mi suegra quiere vivir en casa, vamos a estar intercediendo, orando y reprendiendo. Pero nunca ayudamos. Mira, Jesús se refirió a dos grupos de cristianos. Jesús, esto es bien bíblico. Cuando Él habló de la conversación que tendremos en el cielo, Él dijo que va a llamar a un grupo ovejas y al otro grupo lo va a llamar cabras. Duro. Porque esto para nosotros, no está hablando de mundano, de ateo, de agnóstico. Dijo que entre nosotros, algunos se merecerán el mote de ovejas y otros se merecerán el mote de cabras. Él dijo que esto va a surgir de una plática que vamos a tener con Jesús, donde vamos a hablar acerca de cómo tratamos a las personas que nos encontramos durante el transcurso de la vida. Y luego el Señor va a decir, por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Entonces, Él nos recordará que debimos ponerle su rostro, el rostro de Jesús, al dolor, a la necesidad, al enemigo, al pecador, a la fría estadística.
No son las que abortan, es Jesús la que está abortando. Es bíblico. No estoy diciendo que esté bien, digo que él dijo que su rostro debía estar con el necesitado. Mira, yo tengo una larga lista de preguntas que le quiero hablar con Dios cuando nos encontramos. Por ejemplo, me gustaría saber por qué, si las suegras son tan necesarias, nunca consideró crearse una, ni siquiera en el Edén. No le hizo una, le hizo una cebra, una jirafa, un hipopótamo, no le hizo una suegra. Algo hay y me lo va a tener que explicar. Me gustaría saber si Dios alguna vez tuvo alguna preferencia con algún equipo de fútbol. Eso explicaría por qué los brasileños juegan con los suplentes y siempre ganan. Eso explicaría mucho. Pero lamentablemente ninguna de las preguntas de mi lista son los temas que Jesús va a querer discutir conmigo. Lo único que más le va a importar, según las Escrituras, es cómo tratamos a las personas que se cruzaron en nuestra vida. Y yo puedo escuchar cómo va a ser la conversación con el primer grupo, con las ovejas, que hicieron lo correcto, pero no sabían que estaban haciéndolo por Jesús. Entonces van a decir, espera, ¿de verdad? Nah, ¿eras tú? ¿Qué? ¿El reggaetonero tatuado que cantaba groserías? ¿Vieron que los reggaetoneros cantan todos iguales? Los de mi edad creemos que cantan todos iguales y creemos que Maluma es una pomada para las hemorroides. No tenemos la menor idea. Pero a veces nos acercamos a esa gente y ese nos dice, sí, ese era yo. ¿Qué? ¿La prostituta? ¿El hombre en la cárcel eras tú? ¿El niñito de Uganda? Nah. ¿El abogado? ¿La maestra de la escuela? ¿El candidato político ladrón? No. No sabíamos que eras tú. Pues nosotros decidimos amar a la gente como tú nos enseñaste. Pero qué sorpresa que eras tú. El segundo grupo, las cabras, no tenían la intención de ser mezquinos, indiferentes. Aunque nos duela, la mayoría nos parecemos más a este segundo grupo. Aunque nos gustaría identificarnos con las ovejas, terminamos identificándonos más con las cabras. Porque no reconocimos que cierta gente representaba a Jesús. Después de todo, no se vestían como Él, no se visten como Él, no hablaban como Él, no se comportaban como Él. Por consecuencia, tampoco se parecían a nosotros. De hecho, esa gente vivió e hizo cosas bastante opuestas a Jesús. Y Jesús dijo que si queríamos conocerlo a Él, deberíamos ir a hablar con ellos en lugar de hablar de ellos. En lugar de juzgarlos, teníamos que ir y amarlos. No hay forma de hacer esto más sencillo o hacerlo menos bíblico. Y si decimos que estamos demasiado ocupados para amar a la gente, en realidad no nos falta tiempo, nos falta compasión. Porque nunca estamos demasiado ocupados para ir a trabajar, ni demasiado ocupados para ver televisión, para ver Netflix, ni demasiado ocupados para pasar con la familia. No podemos decir, es que estoy muy ocupado. No, lo más probable es que nos falte compasión. Y uno como padre siempre sabe, si alguien quiere hacer algo bueno por nosotros, lo tiene que hacer por nuestros hijos. Los papás sabemos eso, las mamás saben eso. Los buenos padres somos así. Cuando alguien hace algo increíble por nuestros hijos, ni siquiera nos tiene que decir, porque los padres siempre lo averiguamos. Y Jesús declaró que cuando amamos y satisfacemos las necesidades de las personas pobres, lastimadas, necesitadas, lo estamos haciendo por Él. Y Él dijo que si queremos hacer algo bueno para Dios, lo debemos hacer por sus hijos. Y tampoco hace falta hacer gran alboroto de eso, porque Él lo va a descubrir. Los buenos padres siempre hacen eso. Hay honras que a mí me llegan que no entiendo por qué me llegan contratos. Si te contara las cosas bonitas que me ocurren, y a veces le digo, Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? En primera instancia nada, porque todo es gracia.
Pero en segundo lugar, el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando honraste en esta situación? Bueno, esa honra te vuelve. ¿Te acuerdas que ella siembra? La cosecha te alcanza. Porque Dios no es deudor de nadie y es un padre que cuando haces algo por los pequeñitos, la recompensa viene. Tal vez los chiquitos de Uganda no te van a poder agradecer nunca tu siembra. En persona, ellos. No vas a cosechar de esa misma tierra, pero vas a cosechar de otro sitio, del banco que te dice, mire, yo sé que usted no tiene crédito, pero el gerente decidió darle el préstamo de igual manera, por ejemplo. Y tú dices, ¿y eso a qué viene? Claro, no sabes que es coincidental o no recuerdas que tiene que ver con una siembra, con algo que hiciste por un pequeñito y que un padre no lo olvida. Yo he conocido a mucha gente que dicen que están esperando que Dios les dé un plan para sus vidas. Y hablan de ese plan como si fueran un mapa del tesoro. Y dicen, no, yo soy Jack Sparrow. Dice, yo estoy esperando mi mapa, mi plan. Y yo he descubierto que la gente que no quiere amar, que no quiere involucrarse, que no quiere ensuciarse las manos con las almas de los hombres, lo que dice es que está esperando la voluntad de Dios. Para algo grande, para algo majestuoso. Jesús dijo que su plan y que su voluntad era amarlo a Él y luego ir a buscar los hambrientos, los sedientos, los extraños, los enfermos, los desnudos, los encarcelados, los que están en la otra vereda, los que son nuestros enemigos, y amarlos como si todos ellos fueran Él. Ya ni siquiera hace falta esperar un plan. No hace falta que Dios nos dé un ministerio, un llamado, que un profeta nos unja, que nos paguen un salario, que nos envíen a las naciones. Dios dice, busca un desnudo, bueno, un desnudo es más difícil de encontrar a menos que viva cerca de la playa nudista, pero busca a alguien que esté en la calle, durmiendo bajo cartones. Eso no es patrimonio de nuestra América Latina, pasa aquí en la Unión Americana. ¿Cuánta gente necesitada hay? Sin tener que razonar, están así porque quieren, son vagos, dependen del gobierno, por ahí le doy dinero y se compra droga. Todas las excusas y las barreras que levantamos para no amar y no ayudar. Entonces no hay que hacer esto más complicado de lo que es. Nosotros tenemos que amar y ayudar, punto. Después si se lo gasta en lo que se lo gasta, si es un vago, si no va a ir a trabajar, no es nuestro problema, no responderemos por él. Dios va a decir, ¿qué hiciste con los pequeñitos que se te cruzaron en el camino? ¿Qué hiciste? ¿Lo amaste o no lo amaste? Es toda la responsabilidad. A veces gente me dice, ¿por qué River en vez de darle a la gente un pescado, no les dan una caña de pescar? Siempre hay uno de esos, un Quijote de la Mancha con una de esas frases. Pero yo no lo veo a él regalando ni muchos peces y mucho menos cañas. No regala ni peces ni cañas. Entonces uno puede decir, ¿pero cómo sirve? Y bueno, podemos comprar hamburguesas, qué sé yo. Podemos comprar 10 hamburguesas dobles, que no es una fortuna para nadie, y buscar gente en la calle que tenga hambre. Y no hace falta justificarlo escribiendo en la envoltura de las papas fritas, Jesús te ama, te esperamos el domingo. No hace falta. Si tienes hambre y te regalan una Big Mac con papas fritas, sabes que Dios te ama. Si tienes hambre y alguien te dice, tome, a cambio de nada, no hace falta decirle, me lo tiene que devolver yendo a la iglesia. Porque no es lo que el Señor nos va a preguntar. ¿Cuánta gente regalándole algo hiciste evangelismo para que se congregue? Va a decir, ¿a cuántos amaste? ¿A cuántos visitaste en la cárcel? ¿A cuántos abrigaste? Nosotros decimos sí, pero no se convierten. No es lo que a priori nos está diciendo en este pasaje bíblico. Estuve enfermo, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no fuiste. Estuve desnudo, no me cubriste. No está hablando necesariamente de evangelismo, aunque no lo estoy poniendo en descrédito. Entonces tenemos que buscar gente extraña y darle la bienvenida a nuestra vida, decirle, ¿por qué Dios me ordenó eso? Aunque sea llevar con nosotros un pack de botellas de agua en el auto, los que tienen auto, y encontrar personas con sed. No hace falta más. No hace falta decir, yo no tengo un presupuesto. Ir a un hospital, regalar un poco de nuestro tiempo
y quizá uno de tus riñones si te sobra. Algo de sangre, no venderla, darla, donarla. Ir a visitar cárceles, hacer unos amigos ahí. Ni siquiera hace falta que cometas un delito grave para poder entrar. Porque uno dice, ¿cómo hago para entrar? Y no hace falta dejar de pagar al IRS, no hace falta. Necesitamos pedir permiso al director del penal. La invitación de Jesús no fue complicada. Dice que fuéramos a buscar a la gente que sufren, que están solas, que están aisladas, las que lucen mal, las que han hecho algo malo. Y que de ellas aprendamos en qué consiste nuestra fe. Dios dice, busca al que hizo algo malo, porque si no nos diría, estuve en la cárcel. A la cárcel no se va de vacaciones. No dijo, no fuiste a visitar los inocentes de la cárcel. Dijo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y para ir a la cárcel, ustedes saben que hace falta cometer un delito. Los que están en las cárceles cometieron grandes errores. Apostemos que sí, claro. Es fácil ver su fracaso. Obvio, están en prisión. Y yo no estoy seguro porque Jesús dijo que deberíamos visitar a la gente que fallaron en grande como para terminar en prisión. Pero me pregunto si acaso él sabía que nosotros también íbamos a fallar y que para él no hay pecado grande ni pecado chico. A lo mejor el que está en prisión lo descubrieron y a ti no. ¿Cómo demostramos quiénes somos? Y yo no me refiero a lo que el pasaporte, el ID, dice que somos, o lo que nuestras profesiones sugieren de nosotros, o a quienes le decimos a otros que somos, o quienes nos dicen ellos que somos nosotros, sino cómo demostramos quiénes somos cuando no hay identificación, cuando no tenemos una fotografía, un documento. Y Jesús dejó muy claro sobre cómo identificarnos. Jesús dijo que la identidad del cristiano estaba reducida a una sola frase: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Esa es la identificación. Ese es el pasaporte que debería abrir todas las puertas. Y es amar, siempre lo digo, es el acto más subversivo que la iglesia puede realizar hoy en día. Y él dijo, el Señor, que nos conocería por la manera que amáramos a la gente, a las personas. Y yo digo siempre, es fácil, es sencillo amar a las personas amables, amorosas, amar a las personas humildes. Yo digo, ¿quién no ama a la gente fácil de amar? Cualquiera ama a la gente fácil de amar. Pero amar a las personas fáciles de amar nos hace sentir como si fuésemos buenos en eso. Debido a que las personas que amamos son amables, son maravillosas, siempre se aseguran de decirnos el estupendo trabajo que estamos haciendo al amarlas. Entonces decimos, sí, yo soy muy amado y amo también, me lo dicen. Pero en mi caso me he dado cuenta que por mucho tiempo yo he tratado de evitar a las personas que no entendía. Y aquellos que lucían, vivían, hablaban o pensaban o creían diferente a mí. Obviamente siempre fui muy educado, siempre fui muy cortés con todo el mundo. Yo no recuerdo haber sido alguna vez grosero, pero tristemente también confieso que muchas veces he tratado de evitar a las personas con las cuales Jesús se involucró durante toda su vida aquí en la tierra. ¿Hay personas que deberíamos tomar distancia? Ni lo dudes, tenlo por seguro. Hay personas que son venenosas, que son tóxicas, que se deleitan en sembrar discordia donde quiera que vayan. Acá no hay nadie, porque vienen al otro servicios. Tampoco son los que están esperando afuera, son los que van a venir más tarde. Pero hay gente que hay que tomar distancia. Entonces, ¿y cómo sabemos? Y bueno, Dios nos dio discernimiento y hay que usarlo. Pero hay una enorme diferencia entre el discernimiento y el vivir juzgando. La clave está en hacer amplio uso del primero y poco uso de lo segundo. En otras palabras,
mucho discernimiento, poco juzgamiento. Esa es la clave. Pero a menudo, cuando encontramos a alguien que piensa diferente a nosotros, de inmediato uno levanta barreras. Eso es muy del ser humano. La construimos para protegernos. Creo que en alguna medida todos lo hacemos, excepto que no es algo que Jesús hizo. Entonces, cada vez que trato de protegerme, en mi caso, de gente que es diferente, que piensa otra cosa, que tiene otras convicciones de vida, es como que Dios me susurra y me pregunta acerca del estado de mi corazón. Me dice, ¿a qué le tienes tanto miedo, Dante? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿De verdad eres tan inseguro que necesitas rodearte de personas que siempre estén de acuerdo contigo? ¿A qué les tienes miedo? ¿Al debate? ¿A que alguien te discuta? ¿A que alguien diga no comparto lo que estás diciendo? Y el objetivo de Dios siempre fue el mismo, que amemos a las personas que están cerca de nosotros y también que amemos a los que nos mantenemos distanciados, que no dejemos de amarlos. A veces los predicadores solemos decirle a la gente, bueno, no a veces, casi siempre, ¿conoces a Jesús? Te invito a conocer a Jesús. Pero lo cierto es que técnicamente pocas personas de este lado del cielo se encontraron literalmente con Jesús. Entre aquellos que lo conocieron realmente aparece un grupo de pescadores, 2 ladrones en una colina, una mujer samaritana, algunos más, pero no tantos como imaginamos. En contraste, hubo mucha gente que conoció a Jesús, pero a la distancia. Él caminó por sus calles, asistió a sus fiestas, incluso fueron pocos los que lo vieron colgado de una cruz. Supongo que ellos podrían decir, sí, nosotros lo conocimos, fuimos sus contemporáneos, pero es probable que lo conocían de verlo pasar, como quien conoce a un vecino. ¿Quién vive acá al lado? Y decimos, qué sé yo, me parece que es un chino. No puede decir, conozco quién es. No, sabes que es un chino porque lo viste, porque tiene una esposa china, hijos chinos, perro chino. Entonces dice, bueno, es chino. Él dirá, ¿y acá al lado quién vive? Un hispano. Debe ser uno de los países mexicanos, que es como dicen todos, ¿no? No importa que hayas nacido en Argentina, eres de los países mexicanos, dicen los gringos. Entonces, eso no significa conocer. Y eso mismo sucede cuando evitamos a las personas que Dios creó a su propia imagen solo porque no las entendemos. Si uno de verdad quiere conocer a Jesús, tenemos que acercarnos a las personas que Él creó. Y no solo a algunos que nos caen bien, sino a todo tipo de gente. Obviamente Dios pudo haber hecho que todos literalmente hubieran conocido a Jesús. Jesús podría haber aparecido en persona en la final del Mundial de la FIFA y darle una bendición personal a Messi justo antes de jugar. Por ejemplo, no hubiese estado mal. Y todo ojo lo veía, porque todo el mundo estaba mirando el Mundial. O podría aparecerse en los conciertos de Taylor Swift, o en el entretiempo del Super Bowl, ¿o no? Y no se aparece porque nos esté evitando, sino que su plan es que nosotros al conocer a la gente sintamos que lo estamos conociendo a Él. Siendo así, entonces nos encontramos con Jesús todos los días. Y todos los días tenemos una oportunidad de conocerlo un poco más. Y Él quiere que lo conozcamos amando aún a las personas difíciles de soportar, que seguramente debes conocer uno. Y si no recuerdas a ninguno, tal vez lo encuentres en el espejo. Hay gente difícil de soportar. Que uno, esto es como el olor a pata. Todos sienten el olor menos el dueño. Es así. Jesús dijo que si queríamos ser como Él, teníamos que amar a nuestros prójimos y a nuestros enemigos. Al principio yo dije, eso es fácil para mí. Siempre pensé, eso es fácil de cumplir para mí. Porque, a ver, que yo sepa, no tengo ningún enemigo real. Quiero decir, a mí no me anda buscando Putin, ni Maduro. No estoy enojado con Corea del Norte. No estoy enojado con el emperador de China.
No creo que ellos estén enojados conmigo, así que etimológicamente no tengo enemigos. Después de todo, soy muy simpático, soy argentino y buena gente. ¿Quién se enoja con un tipo que siempre sonríe, viste de negro y hace chiste de suegra y no se mete con nadie? Nadie. ¿Quién se va a enojar? Pero creo que Jesús se refería a otro tipo de enemigos. Él quiso decir que tenemos que, o que debemos, amar a las personas que no entendemos, incluso aquellas que tampoco no nos entienden a nosotros. Aquellos con los que no estamos de acuerdo, viven, lucen, visten, hablan de una manera totalmente antagónica, diferente a nosotros. Yo solía pensar que los cristianos seríamos conocidos por los asuntos sociales a los que nos oponemos. ¿Ustedes son evangélicos? Sí, sí, porque nos oponemos al aborto. ¿Son evangélicos? Sí, sí, porque nosotros creemos en la heterosexualidad. O que seríamos conocidos por la denominación a la que pertenecemos. Somos de la asamblea, somos pentecostales, bautistas, renovados, qué sé yo, anglicanos. Pero según Jesús, no vamos a ser conocidos ni recordados por nuestras opiniones, por nuestra doctrina, sino por la forma en que amamos. De modo que solo encontramos nuestra identidad cuando nos relacionamos con personas que hemos estado evitando. Y yo te voy a demostrar cómo hemos tratado de evitar gente durante los últimos años. Jesús lo resumió en este concepto. Él dijo estas 3 ideas sencillas. Él dijo, hay que amarlo a Él, esto lo sabemos todos, hay que amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos. Todos queremos amar a Dios, ¿sí o no? Todo el mundo. No hay uno que diga, yo no quiero amar tanto a Dios. Todos queremos amar más a Dios. ¿Quién no? Y también podemos amar al prójimo. En general, si ese prójimo se congrega en nuestra iglesia y es parecido a nosotros y nunca se olvida de meter la basura y en especial no trae su perro a hacer sus heces en nuestro jardín, si ese vecino no hace ruido hasta muy tarde los sábados por la noche, si no deja un tiradero, si más o menos se comporta como nos gusta, tampoco nos cuesta amar al prójimo. Pero amar a mis enemigos, capaz que lo puedo tolerar un tiempo, pero amarlos, ¿no nos va a meter en problemas con otros cristianos amar a los enemigos, sacarnos fotos con ellos, frecuentarlos? Yo siempre recuerdo a mucha gente que escribió en las redes cuando Cristian Castro, todos conocen al gallito, ¿no? Vino un par de nuestros servicios. La primera vez vino medio disfrazado, bueno, vive disfrazado, pero vino como camuflado, eso quiero decir. Y la segunda vez ya vino a cara descubierta. Y a mí me sorprendió que, entre otras cosas, escribían, dejaste que subiera al altar. Que no sé de dónde sacaron esa idea a priori de que acá hay altares dentro de un auditorio o un templo. Si fuera un altar, yo no podría estar parado aquí. Aquí nunca hemos sacrificado a nadie. Hasta ahora. Otros escribían, espero que la conversión de Cristian sea real y que se deje de hacer babosadas y dar mal testimonio por ahí. Otro decía, fue a tu iglesia, pero veo que sigue cantando canciones mundanas y no veo contando su testimonio, no lo veo contando su testimonio por la tele. Entonces hay gente, yo descubrí que hay gente que le pide a los demás lo que ellos no estarían dispuestos a hacer. ¿No le predican al vecino? ¿Y quieren que Cristian Castro ahora cante en las maratónicas de Enlace? ¿De verdad? Entonces muy poca gente dice, qué bueno, está yendo a la iglesia. Se ve que el muchacho, el hombre necesita. Qué lindo es la segunda vez que va. Se ve que no fue por curiosidad, porque regresó. Muy poca gente. Estoy orando por él. No importa cuánto tiempo tarde en entregar su corazón al Señor, si es que lo entregó, porque nadie puede asegurar quién entregó el corazón y quién no. No podemos decir, según el color del cabello, si entregó su corazón y quién no lo entregó. Entonces, me sorprende mucho el prejuzgamiento de mucha gente. Y en Mateo
23:4 el Señor habló de este tipo de prejuzgamiento. Él dijo: hipócritas, ponen cargas pesadas, difíciles de llevar sobre los demás, sobre el hombro del resto de la gente, pero ustedes no quieren ni moverlas ni con un dedo, dijo el Señor. Entonces hay gente que no hace nada, pero critica al que sí está haciendo. Dice: pero no lo veo realmente convertido. ¿Por qué? Porque es gente diferente. Porque sí, el hombre sale de acá y por ahí hace una declaración o aparece sacando una foto que no es conveniente, y nosotros lo vemos como alguien diferente y decimos: si aparezco con él me va a meter en problemas. De hecho, a mí me dijeron: Dante, qué bajo que has caído cantando con Cristian Castro. ¿Qué sé yo? Yo creo que Cristian Castro hay un antes y un después en su vida después que cantó conmigo. O sea, el muchacho se sintió amado, se sintió querido, pero a veces cuando uno ama a la gente diferente y las acepta, es colorear por fuera de las líneas. Amar a los prójimos que no entendemos requiere trabajo, humildad, paciencia, sacrificio, porque significa a priori dejar la seguridad de nuestras relaciones cómodas e involucrarnos en algunas que son tremendamente complejas. Eso es la gente difícil. Uno no solo se reencuentra con la fe, sino que uno se reencuentra con Jesús. Dice: de esto se trataba, ¿para qué esto me congrego? Y yo quiero alentarte, porque por experiencia propia, cuando decidimos amar, cuando decimos: sí, lo tengo que hacer porque no sirve que yo predique a través del streaming o que vaya haciendo giras por todo el mundo si cuando me cruzo con alguien que tengo al lado no lo amo. Entonces Dios dice: bueno, te tengo que probar para que hables con autoridad. ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Te amo, dice el Señor, te bendigo y te hablo así porque te amo. Ve.